hermanos, abra su Biblia por favor y acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo número 14 y versículo número 22 en adelante. Quiero seguir ministrando y fluyendo en una temática que comenzamos la semana pasada acerca de la fe. El Señor nos ha llevado a comprender que sin fe es imposible agradar a Dios. Hagamos lo que hagamos, lo podemos hacer de la mejor manera, pero si no lleva ese ingrediente de la fe, no puede alcanzar la estatura de ser agradable a Dios. Muchos en el Señor servimos, nos congregamos, cantamos, hacemos muchas cosas, pero si no tenemos fe, no podemos alcanzar esa estatura. Y por eso el Señor constantemente le hablaba a sus discípulos acerca de la necesidad de tener fe y no dudar. Por eso creo que el Señor nos ha llevado a ministrar en esta temporada acerca de la fe. Así que dice la palabra bendita de nuestro Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta bendita hora, pidiéndote, Señor, que tu palabra pueda bendecir nuestras vidas, edificar nuestras vidas, y pueda producir en nosotros el fruto de la fe. Señor, que tu palabra, Señor, en esta hora haga nacer en nosotros esa fe, mi Dios, necesaria, no para ver milagros, sino para agradarte, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, atamos todo espíritu de duda, de incredulidad, de temor, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Renunciamos a vivir en temores, renunciamos a vivir en incredulidad, renunciamos a vivir dudando, Señor, y hoy abrazamos la fe, y sobre todo la fe en Dios. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. Puede sentarse por un segundo. La mayoría de personas piensa que la fe es necesaria para ver milagros. Y es una verdad, pero no es una verdad total, es una verdad parcial. Porque si bien es cierto, a través de la fe yo puedo ver milagros, lo más importante de la fe es que me vuelve agradable a Dios. Todo lo que usted y yo hagamos por fe nos va a llevar a ser agradables a Dios. Por eso no fue la ofrenda de Abel la que agradó a Dios, sino la fe de Abel.
No fue el arca que construyó Noé la que le agradó a Dios, sino la fe de Noé. Porque eso es lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11. Por la fe hicieron tal cosa. Y dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, que la razón por la que Dios los vio con agrado es porque vio fe en ellos. Porque la fe, hermano, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero además de eso, la fe habla de que he creído en que el Dios que me llamó es poderoso para cumplir su palabra y es poderoso para hacer cualquier cosa que yo necesite. Entonces, al entender eso, veo que el Señor trabajó constantemente en la vida de sus discípulos para que ellos caminaran en fe y por fe. Por eso dice la Biblia que nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Y el Señor, hermano, yo lo veo a Él fortaleciendo la fe de sus discípulos a cada momento, fortaleciendo la fe de ellos con palabra, con testimonio, con ejemplos, para que ellos entendieran, hermano, que ellos estaban caminando de la mano del que todo lo puede. Pero había algo que constantemente sucedía en sus discípulos. Si usted se da cuenta, hermano, no fue una, no fueron dos, sino varias veces en las que el Señor expresó de sus discípulos diciendo: hombres de poca fe. Y qué tremendo, porque cuando lo dijo, no lo dijo como alabando el hecho de que tuvieran poca fe, como algunos dicen por ahí que tener una fe pequeña es algo agradable. No es cierto, porque si eso fuera cierto, el Señor les hubiera dicho: qué bueno, mis discípulos, qué poquita fe tienen. No, sino que los reprendió diciendo: hombres de poca fe. Porque siempre que se lo dijo fue porque se enfrentaron a algo que requería un mayor nivel de fe para vencerlo y no lo tenían. Se enfrentaron a algo que era más grande que su fe. Y yo lo que he podido ver es que la mayoría de veces donde caemos en frustración es porque nos enfrentamos a algo más grande que nuestra fe, no más grande que nuestro Dios, porque no hay nada más grande que nuestro Dios. No hay problema que Dios no pueda vencer, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar, no hay crisis de donde Dios no te pueda sacar, no hay deuda que Dios no pueda pagar, no hay matrimonio que Dios no pueda restaurar. No sé si me estoy dando a entender. Así que el problema no está en Dios, sino el problema está en el tamaño de mi fe y en el tamaño de tu fe. Por eso veíamos el día lunes que el Señor, hermano, le dijo a los discípulos que no habían podido echar fuera aquel demonio que estaba en el hijo de aquel padre que lo había llevado. Le dijo a los discípulos: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y aquellos discípulos, extrañados, cuando todos se habían ido, le preguntaron al Señor y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar en eso y se ha hecho esas preguntas: Señor, ¿y por qué no pude? Y es porque hay un nivel de fe muy bajo para enfrentar ese problema que se ha levantado. Entonces eso significa que mi problema no es que el enemigo sea muy grande, sino que mi fe es muy pequeña. Por eso, hermano, es que constantemente el Señor va a trabajar en nosotros con un propósito: que nuestra fe crezca. Porque si tú tienes una fe, hermano, que sobrepase el problema que tienes, no lo vas a ver como gigante, sino que lo vas a ver como algo que se puede vencer o que se puede derrotar. Por eso imagínense que Saúl era un hombre alto de tamaño. Dice que Saúl sobrepasaba la estatura del promedio de todo el pueblo. Pero Saúl veía a Goliat como un gigante.
Y David, que era un muchacho, lo vio como un incircunciso, porque el problema no era de estatura física, sino el problema era el tamaño de la fe. Saúl no tenía fe para creer que podía derrotar a Goliat, pero David sí creía que Dios estaba con él y que le iba a dar la victoria. Por eso no importa el problema que se levante contra ti. Esa no es, hermano, ahí no está la clave. No está en que si el problema es grande o si el problema es pequeño, o si el problema, hermano, tú lo puedes vencer o no en tu capacidad, sino que el asunto está en decir cuánta fe tú tienes. Pregúntale a tu hermano que está a la par de qué tamaño es tu fe. Porque si tu fe es grande, no habrá gigante que se te pare por delante al que tú no derribes en el nombre del Señor. No habrá crisis de la que no salgas en el nombre de Jesús. No habrá enfermedad que te yo no sé si usted lo agarró eso, pero alguien tendría que declarar: Señor, yo quiero esa fe. Y ahora vemos en esta porción que los discípulos están una vez más en una situación difícil. Porque quiero decirle una cosa de antemano: la fe no se construye en la bonanza. La fe se desarrolla en la adversidad. Por eso cuando Dios te lleva al terreno de la adversidad, es porque Él está trabajando en tu fe. Cuando Dios te lleva al terreno de la adversidad, de la crisis, donde Dios te lleva al campo de batalla, es porque Dios está trabajando en tu fe. Porque nunca la fe va a crecer en la bonanza. La bonanza es el resultado de una fe grande que se sobrepone a la tormenta. Pero Dios te lleva ahí donde lo miras todo difícil, donde lo miras imposible, donde sientes que no vas a poder salir, porque ahí tu fe va a crecer al ver la mano de Dios. Así que el Señor, mire qué interesante, ¿cuántos creen que el Señor lo sabe todo? El Señor, que lo sabe todo, que conoce el ayer, el ahora y el mañana, dice que hizo que sus discípulos se subieran a la barca y los mandó delante. Y le dijo: vayan, yo me quedo despidiendo a la multitud. Y después de despedir a la multitud, se va a orar al monte. Y él sabía que sus discípulos en la barca se iban a enfrentar con una tormenta, se iban a enfrentar con una crisis, se iban a enfrentar con algo difícil. Así como el Señor sabía y sabe con qué cosas tú estás lidiando y con qué cosas tú te enfrentas. Él no es ajeno a tu necesidad. Y mire qué tremendo, porque el Señor le dice a los discípulos: súbanse y vayan, avancen, ya llego. Como que el Señor, hermano, ya tenía el plan trazado, ya tenía el campo de entrenamiento, ya el Señor tenía preparada la situación. Y Él dijo: yo a propósito me quedo, porque yo necesito que mis discípulos aprendan a sobrevivir en tormentas, aprendan a sobrevivir cuando los vientos son fuertes. Yo necesito que mis discípulos sepan pelear batallas, sepan guerrear circunstancias. Y mire, yo no sé si alguna vez usted ha pasado por situaciones donde siente que Dios no lo oye. ¿Alguno está conmigo acá? Donde dice: Señor, yo oro, pero como que no me oyera. No, como no, si te oigo, pero te hice pasar delante a ti primero, te hice pasar en la barca delante para que empieces a experimentar un poquito con la tormenta. Pero no te preocupes, yo estoy pendiente de ti y voy a llegar en el momento correcto, voy a llegar en el momento oportuno, antes que una tragedia suceda. Pero Él te hace experimentar. Y entonces dice la Biblia que la barca era azotada, golpeada. Diga conmigo: golpeada. ¿Y cuántos hemos sido golpeados por alguna tormenta, por alguna crisis, por alguna situación adversa, donde no encontramos o no le vemos salida? Imagínense, hermano, que ellos estaban viendo que el viento les era contrario. Era un momento complicado para sus vidas. Y en medio de eso, ven al Señor caminando sobre las aguas.
Porque todo lo que Jesús hacía tenía un propósito. Mira al que está a la par y dígale: propósito. Jesús no hacía las cosas por exhibirse, ni tampoco porque le salieran en el momento. Todo tenía un propósito. Él llegó caminando sobre las aguas. ¿Por qué no agarró otra barca? ¿Por qué no se subió en otra barca y llegó en otra barca donde ellos estaban? ¿Por qué llegó caminando sobre las aguas? Porque Jesús les quería demostrar que Él es el Dios que se puede sobreponer a toda ley natural. Él es el Dios que camina sobre los problemas. Él es el Dios que no se sujeta a lo terrenal. Él es el Dios de lo sobrenatural. Él llegó caminando sobre las aguas, como diciéndole a los discípulos: yo camino por encima de lo que a ustedes les preocupa. Yo camino por encima de lo que a ustedes les asusta. Él llegó caminando y los discípulos se quedaron viendo. Dígale al que está a la par: se asustaron. Pensaron que era un fantasma, un espíritu. Y cuando el Señor los ve, les dice: no teman, yo soy. Mire qué tremenda declaración. Yo soy, les dijo el Señor. Y ahí salió un valiente. Siempre tiene que haber un valiente en todo lugar, ¿verdad que sí? A ver cuántos son ese valiente. Porque a mí se me hace que gran parte de las cosas que a ti te ha tocado vivir tienen que ver con algunas declaraciones que has hecho en el mundo espiritual. Espérenme. Porque el Señor dice: yo soy, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y Pedro dijo: si eres tú, Señor, haz que camine, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, hermano, por favor, agárreme esto. No se dio cuenta que es que Pedro, Dios mío, ¿se acuerda Pedro, verdad? Es que Pedro era de carácter impulsivo. Porque Pedro, hermano, fue aquel que cuando preguntaron: ¿y ustedes quién dice la gente? ¿Que ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Pero Pedro también fue el que salió en defensa de Jesús cuando llegaban a prenderlo. ¿Se acuerda usted? Pedrito, dígale al que estaba a la par: Pedrito. Pero a mí se me hace que aquí hay algunos Pedros también. Ya le voy a decir por qué. Porque viene el Señor y le dice: tengan ánimo, no teman, yo soy. Y viene Pedro, dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya y camine hacia ti sobre las aguas. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Quiero caminar como tú caminas. Hacer lo que tú haces. Y el Señor, ¿sabe qué le dijo? Perfecto, Pedro, ven. Porque uno de los propósitos de Jesús es que tú y yo seamos imitadores de Él. Oiga esto: Jesús no le dijo: Pedro, ¿qué estás pidiendo? Eso solo yo. Él no le dijo: Pedro, ¿estás pidiendo caminar sobre las aguas? Eso me pertenece a mí. No, ¿sabe qué le dijo Jesús? Ven. Porque el propósito del Señor era precisamente ese. De todos sus discípulos, el único que había entendido era Pedro. Solo Pedro entendió el desafío. Solo Pedro entendió el propósito. Solo Pedro entendió y dijo: si mi maestro camina sobre las aguas, yo camino sobre las aguas. Si mi maestro echa fuera demonios, yo echo fuera demonios. Si mi maestro ora por enfermos, yo oro por enfermos. Si mi maestro gana almas, yo gano almas. Si mi maestro cree en la multiplicación de los panes, yo multiplico los panes. Si mi maestro tiene fe, yo tengo fe. Pedro dijo: si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. ¿Y sabe qué pasó? Dice que Pedro salió de la barca. Dígale a alguien: salió de la comodidad, salió del lugar seguro, salió, hermano, de esa comodidad en la que los cristianos nos gusta permanecer.
Nos gusta estar donde no nos complicamos, donde la fe no es desafiada, donde no hay retos. Nos gusta estar donde todo está tranquilo y calmado. Pero Pedro dijo: si mi maestro camina sobre las aguas, yo camino sobre las aguas. Si mi maestro camina en medio de tormenta, yo camino en medio de tormenta. Si mi maestro desafía lo natural, yo desafío lo natural. Saca un pie, lo pone en el agua. Saca el otro, lo pone en el agua. Y se da cuenta que no se hunde. Y Pedro empieza a sentir la gloria del Padre, empieza a sentir la gloria de Dios, y comienza a caminar con la mirada puesta en el Señor. Y comienza a convertirse en el segundo ser humano, hablando de la humanidad de Cristo, en el segundo que camina sobre las aguas. Y entonces dígale a su vecino: pero algo aconteció. Dice la Biblia que Pedro, cuando empieza a caminar, dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Míreme acá, porque aquí hay algo que a usted le va a servir. Cuando él se bajó de la barca, él estaba viendo a Jesús. Pero cuando se empezó a hundir, ya estaba viendo los vientos. Así que tu éxito o tu fracaso va a depender de lo que estés viendo en el momento. Si estás viendo a Jesús, vas a caminar sobre las aguas. Pero si empiezas a ver otras cosas, vas a empezar a hundirte. El momento exacto en el que empezaste a hundirte es el momento en que tu mirada se quitó del maestro. Porque escúcheme acá, él se baja, habla con Jesús, le dice: si eres tú. Y Jesús le dice: ven. Y él empieza, pero de repente todo a su alrededor empieza a trabajar para desenfocar la mirada de Pedro del maestro. Porque yo le hago una pregunta: ¿usted ha visto los vientos? ¿Alguna vez ha visto vientos? Imagínese que dice que al ver los fuertes vientos, los vientos se oyen, pero no se ven. Así que lo que yo entiendo es que Pedro le dio cabida a lo que el enemigo quería que él viera. Por eso cuando empiezas a ver lo que el diablo quiere que veas, te empiezas a hundir. Cuando empiezas a ver la crisis, cuando empiezas a ver la deuda, cuando empiezas a ver la enfermedad, cuando te empiezas a ver el examen y el diagnóstico que te pusieron, y lo miras noche, mañana, tarde y noche, y estás viéndolo ahí, y solo eso miras, ya te empezaste a hundir. Cuando quitaste la mirada del Dios que te dijo: yo soy tu sanador, ¿por qué miras eso? ¿Por qué miras allá? Mírame a mí, que yo soy el que te sana, yo soy el que te sostiene. ¿Por qué pasas viendo el problema? Cuando usted empieza a ver la cuenta que no crece y la abre todos los días para ver si ya tiene 3 pesos más, ya usted se empezó a hundir, porque ya no está viendo al maestro. Mientras usted ve a Cristo, usted va a caminar sobre las aguas. ¿Y sabe qué significa caminar sobre las aguas? Usted va a vencer leyes naturales, usted va a ir contra la corriente, usted va a caminar sobre lo natural, usted va a caminar venciendo lo natural, usted va a caminar en milagros, en señales, en prodigios, en cosas espectaculares y extraordinarias. Usted va a caminar viendo milagros todos los días. Usted va a caminar por encima del promedio. Usted va a caminar viendo lo que otros no ven y disfrutando lo que otros no disfrutan. Y el Señor, cuando ve a Pedro hundirse, oiga, dice: al ver los fuertes vientos, lo segundo que vino fue temor. Porque el segundo principio es: cuando ves a Jesús, brota fe, pero cuando ves las circunstancias, brota temor. Por eso el enemigo va a trabajar duro para acaparar tus sentidos, de tal manera que tú empieces a ver lo difícil que está todo. Te van a regalar el periódico aunque tú no lo compres, para que te des a la tarea de hojearlo y ver todas las malas noticias que hay a nivel del mundo.
Se va a encargar de que las redes sociales, sin que tú lo busques, te salga ahí el video de todas las crisis que pasan a nivel mundial. Porque todo lo que el enemigo quiere producir es temor en ti. Porque solamente hay dos ámbitos para fluir: la fe o el temor. La fe es el ámbito de Dios, el temor es el ámbito del diablo. Por eso, oiga, Pedro empezó bien. Mire a su hermano, dígale, empezó bien. Iba, yo no sé cuántos pasos dio, pero iba bien. Cuando quitó la mirada, empezó a ver. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando usted iba creyendo, pero de repente alguien le dijo por ahí: y usted ya vio tal cosa, hermano, ya se dio cuenta tal otra, hermano, dicen que por allá no sé qué, hermano, dicen que viene no sé cuánto, dicen que un tsunami por allá. Y usted empieza a ver aquí y a ver allá y a ver al otro lado. Ya usted está hundido, porque quitó la mirada de donde tenía que mantenerla: Cristo Jesús. Ahora, ¿eran reales los vientos? Sí. ¿Golpeaban la barca? Sí. Nadie estaba obviando una realidad, pero había algo más grande que la realidad. Ahí estaba Jesús parado sobre las aguas. Mayor que tu realidad es el Cristo de la gloria que llegó a tu vida. Así que Pedro, al ver los fuertes vientos, tuvo temor y se empezó a hundir. Y cuando empezó a hundirse, comenzó a clamar: socorro, ayúdame. Y dice la palabra que el Señor extendió la mano, lo levanta de ahí y lo mete en la barca. Y cuando lo mete en la barca, se separan los vientos, se acaba la tormenta. Pero le hace una pregunta profunda a Pedro, que yo todavía me la estoy queriendo contestar en su totalidad. Porque le pregunta a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo te preguntara a ti esta noche, ¿por qué dudas? Trate de responderla ahí en su interior. Si el Señor te dijera hoy, ahí en tu proceso, ¿por qué dudas? Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste?, es porque el Señor le está diciendo: tenías todo para creer, tenías todo a tu favor, aquí estaba yo contigo, te di la palabra, te dije ven, empezaste a caminar, viste que se podía. Y entonces, ¿qué te llevó a dudar, Pedro? ¿Y qué es lo que nos ha llevado a dudar a nosotros? ¿Qué nos hace vivir con dudas? ¿Qué nos hace vivir con temores, con desánimos, con depresiones y con tantos conflictos que son ajenos a la fe? Porque la fe te hace vivir de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. La fe te hace ver, hermano, las cosas que no son como si ya fueran. La fe te hace caminar sobre las aguas. La fe te hace derrotar gigantes. La fe te hace caminar en un mundo, hermano, donde otros dicen: ¿cómo hace este? Pero cuando empiezas a dudar, eres un creyente nominal, un cristiano que se congrega pero que no camina como su maestro. Un creyente que se congrega, adora, canta y hace muchas cosas, pero que en medio de la crisis se hunde, en medio de la adversidad se hunde. Y sí, ahí estuvo el Señor para levantar a Pedro y volverlo a posicionar en la barca. Y es cierto que el Señor, hermano, lo auxilió, y cuando lo metió ahí se acabó la tormenta, es cierto. Pero hay algo que no podemos negar: que así como Pedro caminó, también se hundió. Y hay algo que no podemos negar: que el Señor encontró algo en el corazón de Pedro: duda. ¿Qué haría el Señor en nosotros esta noche en ese proceso? ¿Qué encontraría? ¿No será que tu desánimo tiene que ver con la duda que hay en tu corazón? ¿No será que el problema, hermano, con el que estás luchando, por el cual no te puedes levantar, es porque hay duda en tu corazón? Y el Señor quizás te trajo esta noche para preguntarte: hijo, ¿por qué dudaste?
si yo estoy contigo? ¿Por qué dudaste si te di mi palabra? ¿Por qué dudaste si yo nunca te he fallado? ¿Por qué dudaste si yo te dije que lo ibas a lograr? ¿Por qué dudaste si yo soy tu padre? Hermano, imagínese esa pregunta tan profunda. ¿Por qué dudaste? Entonces, óigame, si Jesús le preguntó por qué dudaste, es porque Jesús suponía que Pedro no debía dudar. Jesús suponía que Pedro tenía que llegar donde él estaba. Y cuando le dice, ¿por qué dudaste? Oiga, qué tremendo. Pedro no respondió. Solo le dijeron, hombre de poca fe. Ahora, cuando yo entiendo esto, se quedaron maravillados. Dice que adoraron y verdaderamente dijeron, eres hijo de Dios. ¿Sabe cuál era el problema de ellos? Aquí le va la respuesta, parte de lo que he encontrado. Parte de lo que he encontrado. ¿Por qué dudaste, Pedro? La respuesta me la dan ellos mismos. Porque cuando Jesús se sube con Pedro a la barca y la tormenta se acaba, ellos adoraron y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Significa que hasta este momento ellos no tenían claro quién era Jesús. Ahora, ¿de dónde viene la duda? Mira a su hermano, por favor, y dígale, ahí te va. Dígale, ahí te va. La duda proviene de no conocer a Jesús. Si conocieras, oiga, el Señor lo que le dijo a aquella mujer samaritana, ¿se acuerda? Si conocieras quién es el que te pide de beber, le estaba diciendo a la mujer, mujer, ¿sabes cuál es tu problema? Que no sabes quién está parado delante de ti. Y muchas veces nosotros pasa lo que sucede también con esa mujer a la que le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Ay, ay, ay. Porque usted viene y adora y dice, grande y fuerte nuestro Dios. Dígale que está a la par, yo te he visto cantando eso. Pero a la hora del proceso se te olvida el grande y fuerte. Ellos habían caminado con el Señor, ¿sí o no? Eran sus discípulos, ¿sí o no? Entonces, pero no le conocían. Todavía, oiga, en la otra tormenta que hubo por ahí, dice la Biblia que al final, cuando el Señor reprendió los vientos, ellos se quedaron pensando y dijeron, ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. O sea, espérenme, o sea, caminaban con Él y no sabían quién era. Y espérenme, no me estoy refiriendo a que si sabían o no sabían que se llamaba Jesús. No, sino quién era. Hablando de su persona como tal. ¿Sabe por qué dudamos? Porque se nos olvida que Él es Dios. Y como tal no falla, es fiel. Como tal no abandona, permanece para siempre. Como tal no miente, sino que cumple lo que ha prometido. No sé si usted me lo está agarrando. Porque el problema nuestro es que cuando estamos en conflicto, a veces pensamos que Dios va a ser como el padre que te abandonó, como el esposo que no proveyó, como el amigo que no contestó el teléfono cuando lo necesitaste, o como cualquiera que te falló en el momento de la adversidad. Porque tu mente va a comparar siempre lo que no conoces con lo conocido. Ellos no entendían. ¿Quién es este? Los vientos le obedecen. Señor, ahora vemos que verdaderamente eres hijo de Dios. Como quien dice, todavía no lo habíamos entendido. ¿Y cuántos no hemos entendido quién es Él? Nuestro conflicto pasa por no conocer a la persona de Jesús, todos sus atributos, sus características, quién es Él. Por eso, oiga, hermano, todo el tiempo Dios le decía, le hablaba a Israel, le decía, con amor eterno te he amado.
Todo el tiempo le decía: yo soy Jehová tu Dios. Si la madre se olvidara del que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Por qué los ministraba de esa manera? Porque ellos eran gente con conflictos como nosotros, con vacíos como nosotros. Gente que tiene de alguna manera, hermano, un vacío en el corazón. Y él le decía: ustedes han visto que alguna madre se olvide de sus hijos, y si alguna madre algún día se olvida, yo nunca me olvidaré de vosotros. ¿Sabe por qué les decía eso? Porque ellos creían que Jehová los podía dejar en el olvido. Y de hecho usted lo lee en algunas porciones: ¿por qué te olvidaste de nosotros? Hermano, Jehová jamás se olvidó de ellos. Significa que cuando dudamos es porque no lo conocemos. Estamos dudando de su carácter. Cuando usted siente que ya tiene el agua hasta aquí y empieza a dudar: no, hoy sí ya me voy, me muero. Y el Señor te ha dicho: tranquilo, si yo estoy contigo. Como cuando usted le está enseñando a su niño a andar en bicicleta, ¿verdad? Y usted lo lleva ya agarrado, y el niño confía porque usted está ahí. Y a veces usted ya ni lo va agarrando, pero ahí está. Y de repente el niño ya agarró avión, pero usted está ahí. El niño confía en que usted está ahí. Y a veces se nos olvida que Él va a estar ahí todos los días de nuestra vida. Yo te pregunto esta noche, o mejor dicho, el Señor te pregunta esta noche: ¿por qué dudaste? ¿Por qué te hundes en las crisis? ¿Por qué con medio problema te desbaratas? Hermano, ¿por qué vienes y cantas y adoras y vienes y una gran cosa, pero a la hora del conflicto que te llegó el recibo y no tienes para pagarlo, ya te estás hundiendo? ¿Por qué? Porque no lo conoces, que Él es fiel. Dígale al que está a la par: Él es fiel, permanece para siempre. Él juró estar contigo siempre y nunca te va a dejar. Y hermano, ¿sabe qué pasa? Es que lo que nos traiciona es nuestra naturaleza. Porque usted ha sido abandonado y también usted ha abandonado. Entonces usted cree que le van a hacer las que usted ya hizo. Pero el Señor no es así. El Señor dijo: voy a estar contigo hasta el fin de los días, y Él lo va a cumplir. El Señor dijo: voy a ser tu ayuda en la necesidad, voy a ser tu pronto auxilio en la tribulación, la torre fuerte para ti, la roca de apoyo. Ahí voy a estar todo el tiempo. Te voy a seguir en el desierto, voy a ser la nube, la columna de fuego, voy a ser la peña de Oreb. Ahí voy a estar contigo todo el tiempo. Y oiga esto, mire, por eso el Señor, cuando saca a Israel de Egipto y comienza a caminar en el desierto, Dios lo llevó por un proceso para enseñarles algo. Dios dijo: les voy a dar maná todos los días, todos los días. Pero míreme acá, le dijo el Señor: yo les voy a dar de comer. Y todos los días van a salir de su tienda y van a ir a recoger maná, y lo van a llevar a sus casas. Pero no lleven para el siguiente día, lleven para hoy. Y el que tiene mucha gente, pues que lleve más, y el que tiene poco, que lleve menos. Porque quiero enseñarles algo. Quiero enseñarles que cada día, cada mañana, son nuevas mis misericordias. Quiero enseñarles que aunque no tengan llena la refri, que aunque no pudieron ir al súper y llenar la refrigeradora, quiero que confíen que mañana, cuando abran sus ojos y salgan de su tienda, ahí voy a estar yo esperándolos con la provisión para ese día. Y pasado mañana, cuando se levanten, ahí voy a estar de nuevo esperándolos con la provisión para ese día. Y al siguiente día ahí estaré otra vez para probarles que yo soy fiel. Cuénteme usted en la Biblia qué día ese pueblo se levantó y no había maná. Nunca. Siempre había lo que el Señor les dijo.
¿Sabe cuándo el maná se terminó? Cuando entraron a la tierra de la promesa, se acabó el maná. ¿Por qué? Porque habían entrado al lugar donde el Señor les había prometido y les dijo: vaya, ahora que ya les mostré mi fidelidad en el desierto, ahora que ya les mostré que no fallo, ahora que les enseñé a depender de mí, ahora pueden entrar donde hay abundancia, donde hay refri llena, donde ustedes pueden ver mi fidelidad en otro ambiente. Por eso usted tiene que confiar que Dios va a estar ahí. No importa dónde pasemos. Yo nunca olvido que para mí fue un rema. En mi vida se hizo un rema cuando aquel verso dice: cuando pases por las aguas, no te ahogarás, porque yo estaré contigo. Y si por el fuego, yo le tenía un pánico al fuego, terrible pánico. Yo vivía diciendo: ha de ser horrible morirse quemado, terrible ha de ser eso, decía yo. Y veía a veces alguna película y alguien moría quemado, decía: qué horrible eso. Y un día me toca agarrar fuego, y agarro fuego y no me morí. Y Dios me dijo, de pasado el tiempo, después del hospital, que salí, que me dijeron que no me iba a poder mover, que no iba a tener huella. Usted ya conoce la historia. Dice que tremendo el Señor, lo que me rescató, las huellas. ¿Y cómo se llama el ministerio? ¿Y qué quería borrarme el diablo? Pero no pudo. Dígale al que está a la par: no puede. Y el Señor me dijo algo. Después, cuando pasó el proceso, entendí una cosa. El Señor me dijo algo. ¿Te acuerdas lo que decías? Que ha de ser terrible, que ha de ser horrible, que ha de ser no sé qué y no sé cuánto. Pues te cuento, me dijo el Señor, pasaste por el fuego y estás de pie y estás parado. Porque no se trata de pasar por el lugar, sino de agarrado de la mano de quien pasas. Ay, ay, ay. No se pasa por, no se toca, o mejor dicho, no se trata de por dónde pasas, sino de la mano de quien vas agarrado cuando pases por ahí. Porque si usted pasa el desierto pero agarrado de la mano del Señor, usted va a comer, usted va a beber, usted va a tener un picnic en el desierto. Ahora páselo sin el Señor y de verdad le digo que se muere. Pero con el Señor es otra cosa. Así que el Señor le dice: Pedro, Pedro, vení, arreglemos un asunto. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué si te di mi palabra dudaste? ¿Por qué si te dije que lo haría dudaste? ¿Por qué si te dije que caminara dudaste? Y Pedro tuvo que encontrarse con algo en él. Señor, hay una naturaleza en mí con la que lucho todos los días. Yo quiero creer como aquel padre de familia. Creo, ayuda a mi incredulidad. Así que esta noche yo quiero que te pongas en pie, porque quiero ministrarte de parte del Señor. ¿Cuántos han sentido como que se han dudado? No voy a tener pena, porque si el Señor se lo dijo a Pedro, ¿y quién era Pedro, hermano? No lleva ventaja, ¿verdad? Fue el que predicó un mensaje ungido que se convirtieron 5,000 gente. ¿Usted ha sentido que alguna vez ha dudado o ha estado en esta última temporada con alguna duda? Entonces, para ustedes es esta noche. ¿Qué le parece si antes de irnos de aquí usted le dice: Señor, aquí estoy, necesito tu ayuda, Padre, me estoy hundiendo, Señor, me estoy hundiendo, pero tú estás aquí para extender tu mano, Señor, y ponerme de nuevo mis pies en lo firme, Señor, para rescatarme, Señor,
Yo quiero pedirle algo. Si usted ha estado pasando por una temporada difícil donde la duda, la incertidumbre lo ha estado envolviendo, yo le voy a pedir que salga de su silla y venga a este lugar, venga a este altar. Quiero orar por usted. Corra, corra, deje su silla y dígale: Señor, esta es mi noche. He estado luchando con eso. Tengo una palabra, tengo una promesa, pero he estado luchando por creerla, Señor. Momentos creo, momentos dudo. Momentos creo, momentos dudo. Por ratitos siento que estoy arriba, por ratitos siento que me estoy hundiendo. Hay algo en mí, Señor. Tengo todo para triunfar, pero a veces siento que me vuelvo a hundir. Son tan grandes las situaciones. Oh Señor, Señor, ayúdanos, Señor, esta noche. Que tu presencia en este lugar, Señor, sea propicia para nosotros. ¿Cuántos comenzaron caminando con fe como Pedro? Que sentían que eran imparables. ¿Y cuántos fueron atrevidos como Pedro? Que le dijeron: yo, Señor. Bueno, dijo el Señor, dale con todo. Pero mire qué lindo Dios. ¿Me permite decirle algo? Él sabía que cuando te estuvieras hundiendo, Él iba a estar ahí. Aunque te reproche y te diga: hombre de poca fe, todo, pero no te suelta. Ni te deja hundirte, ni te deja morirte. Te agarra, te mete en el barco, termina la tormenta y después te da tu chamarreada. Está bien, la necesitamos, pero nunca te deja morir, porque Él te ama con amor eterno. Señor, gracias.